Son muchas las equivocaciones que se cometen en el manejo inicial, que bueno, obviamente va a influir de forma positiva o negativa en el paciente que está cursando con esta enfermedad. Es por esa razón que, bueno, me motivé a elaborarles esta charla para hablarle un poco de qué hacer en las diarreas agudas de niños y, bueno, cuándo es una diarrea aguda y cuándo no es una diarrea aguda, ¿ok? Entonces, bueno, es importantísimo este tema porque todavía las diarreas agudas en los niños constituyen la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Es súper lamentable porque a pesar de todos los avances, a pesar de la educación, no se logra todavía que el objetivo principal, que es prevenir las muertes por esta causa. Y lo más importante de todo, de que son enfermedades, las enfermedades diarreicas son enfermedades totalmente prevenibles y tratables si obviamente se establece un manejo inicial correcto desde un inicio, ¿ok? Entonces, al año, para que tengan una idea de la gravedad, al año todavía están muriendo alrededor de 1,5 millones de niños por esta causa y se presentan al año a alrededor de 1.700 millones de casos. Y las principales causas de muerte por esta causa son la deshidratación y la sepsis bacteriana, que es como que la infección diseminada ya una vez instaurada, una diarrea bacteriana grave, propiamente dicha. Y ambas cosas, tanto la deshidratación como la diarrea bacteriana, son totalmente prevenibles. También es importante que se aclare el tema y que se eduquen los padres porque es una de las principales causas de malnutrición o desnutrición en los pacientes pediátricos. ¿Ok? Normalmente aquí de forma general en Perú la incidencia actual radica aproximadamente entre 25 o casi 30 casos por 10.000 habitantes y el mayor número de porcentajes de estos episodios, en un 97%, se deben a las diarreas acuosas. Las diarreas acuosas son esas diarreas líquidas que principalmente se presentan en etiologías virales y un 3% corresponden a las diarreas disentéricas o las diarreas bacterianas propiamente dichas. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros hablar de diarrea aguda? Bueno, la definición de diarrea aguda no es más que 3 o más deposiciones en 24 horas líquidas, obviamente líquidas disminuidas de consistencia, valga la redundancia, que tenga una duración menor de 14 días. Si la diarrea de su niño se está prolongando más de 14 días de duración, no sería una diarrea aguda, ya pasaría a ser una diarrea persistente, y si se prolonga más de 30 días pasaría a ser una diarrea crónica donde se tienen que investigar otras causas. Es importante para las mamás que tienen bebés chiquitos menores de 6 meses que son alimentados con lactancia materna exclusiva, que tengan claro que en ellos no se puede definir la diarrea como más de 3 evacuaciones líquidas, porque ellos se evacúan muchísimo más frecuente. En el caso de los chiquititos menores de 6 meses, los padres deben conocer el patrón habitual de su bebé. Por lo general, un niño que está alimentado con lactancia materna, en el mayor número de los casos, ellos evacúan frecuente. Comen y hacen, como una lumbrecita, comen y hacen, y las características de esas evacuaciones son evacuaciones semilíquidas, amarillentas, con grumos, y pueden ser 6, 7 veces por día y ser totalmente normal para ese lactante. Para ese lactante menor de 6 meses sería diarrea si su patrón habitual se ve incrementado en los días siguientes. Por ejemplo, si ustedes conocen que su niño hace 6 evacuaciones días todos los días y un día les hace 10, 12, hay que encender la alarma y buscar la orientación apropiada en el momento justo. Las diarreas también agudas, que son esas que se presentan menos de 14 días, se clasifican en las osmóticas, en las secretoras, que bueno, se pierde muchísimo líquido. Acá lo principal son los virus los que ocasionan este tipo de alteraciones, y también tenemos las diarreas disentéricas, esas diarreas con sangre, con mucha mucosidad, que sí nos orientan un poquito más a la parte bacteriana, aunque tampoco es exclusiva totalmente a la parte bacteriana. Entonces, bueno, algo muy importante que les quise traer acá es para que ustedes sepan qué pasa en nuestro intestino o en el intestino de su bebé cuando está pasando por un cuadro de diarrea aguda. Normalmente nuestro sistema gastrointestinal está conformado obviamente por nuestro estómago, por las asas delgadas, nuestro intestino delgado y nuestro intestino grueso. Nuestro intestino está fabricado principalmente para secretar y absorber agua, pero la absorción del agua siempre va a ser muchísimo mayor que la secreción de la misma. Normalmente en un adulto sano, se puede absorber al día a nivel del intestino delgado casi 6 litros de agua, y lo que llega al colon
de todo lo que llega al colon para obviamente la formación de las heces, todo lo demás, solo se pierde aproximadamente unos 100, cuando mucho unos 150 cc al día, porque las propiedades de absorción de nuestro intestino son importantísimas y la mayoría del líquido que llega por acá se absorbe muchísimo. Entonces, ¿qué sucede en las diarreas y en un lactante sano? Por lo general lo que se pierde de líquido es alrededor de 10 a 15 cc por kilo en 24 horas, porque el líquido obviamente primero llega al intestino delgado, se absorbe la mayor cantidad y luego pasa al intestino grueso una pequeña cantidad para ser absorbido también y quedar solo un poco para la elaboración de las heces y la consistencia de las mismas para luego seguir el tránsito intestinal. Entonces, normalmente, ¿qué sucede en las diarreas? Pues obviamente se está perdiendo más líquido de lo que se está absorbiendo. Es decir, que la capacidad absortiva disminuye y la capacidad de eliminar o de secretar líquidos aumenta. Y por esa razón se aumenta el riesgo de deshidratación de los niños, que es una de las principales causas de muerte, una de las principales causas de complicaciones de estos cuadros, y es lo que queremos prevenir y es lo que quiero enseñarles el día de hoy a prevenir. Por lo general nuestro intestino delgado tienen como que estos deditos que son denominados como las vellosidades intestinales. Aquí es donde se absorbe el agua, aquí es donde se absorben los nutrientes de su bebé y una de las cosas que afecta a la diarrea aguda son estas vellosidades intestinales, las destruye una porción, no las destruye todas, que es una de las cosas que los padres piensan que está totalmente lastimado y por esa razón los niños solo pueden recibir alimentos líquidos o casi no le dan comida o le diluyen la fórmula por miedo a que evacúen más. Normalmente la superficie de absorción es súper grande en el intestino y cuando hay un cuadro de diarrea se daña una parte pero no se daña todo y toda la otra parte sana pues nos va a ayudar a absorber agua para que el niño no se deshidrate y nos va a ayudar a también a que se absorban los nutrientes, la alimentación que le estemos dando, ¿ok? Más o menos esto es lo que sucede, esa alteración es lo que sucede en el intestino cuando estamos en un cuadro de diarrea como tal. Las bacterias obviamente lastiman esa vellosidad y tratan de entrar a las células de ese intestino que se llama enterocito para ocasionar inflamación, para secretar moco, para hacer daño. ¿Está bien? Ahora la siguiente pregunta que la mayoría de los padres se realizan es ¿qué le ocasiona la diarrea aguda a nuestros niños o a los niños o a sus niños? Las principales causas de diarrea aguda es importante que ustedes también tengan claro que no siempre son infecciones. Ustedes siempre llegan, yo creo que tiene infección porque está evacuando aguadito, pero la palabra infección, ok, sí puede ser una infección y la mayoría de los casos pueden ser infecciones, pero no infecciones por bacterias, sino infecciones por virus. Lo más frecuente, incluso un poco más del 90% de los casos, son los virus los que afectan primero a los pacientes pediátricos. Y dentro de los virus tenemos el rotavirus, que es uno de los más frecuentes y el que más ocasiona las diarreas en los niños, al igual que el adenovirus, astrovirus y norovirus. Dentro de las bacterias que también pueden ocasionar las diarreas en los niños tenemos la Escherichia coli y dentro de los parásitos, bueno, hay muchos, están las amibas, la Giardia, el Blastocystis, las isosporas, entre otros. Estas serían las causas infecciosas, ¿ok? Pero no solo las infecciones son lo que ocasionan diarrea aguda en los niños, también pueden haber causas no infecciosas, como por ejemplo ciertos alimentos, medicamentos, lactantes, laxantes, antibióticos, ¿ok? Por eso es que cuando se utilizan mal los antibióticos, eso puede generar diarrea en los niños y bueno, hacer como un círculo vicioso del caso. También en cuadros quirúrgicos, por lo menos pacientes con invaginación intestinal, que es como la introducción del propio intestino delgado dentro de su intestino delgado, y eso genera como un área de presión. Los niños pueden tener unas evacuaciones con sangre y no ser una evacuación infecciosa, sino una evacuación por un proceso quirúrgico, otra enfermedad de un poco de mayor gravedad. Por eso es importante y no pueden olvidar que no pueden ser automedicados, que tienen que acudir con una atención médica oportuna. Y también, bueno, obviamente tenemos diarreas por otros tipos de intoxicaciones, como por metales pesados, en el caso del zinc, del cromo, el cobre, el plomo, entre otras cosas. ¿Está bien? Entonces, en esta lámina lo que quiero que les quede claro, que no olviden nunca, que no toda diarrea es infección y no toda infección es igual a dar antibióticos y que la mayoría de las causas de diarrea en niños son virales, netamente virales, y obviamente el médico, el pediatra de cabecera es el que les va a ayudar a ustedes a saber identificar cuál es viral, cuál es bacteriana, cuál es infecciosa y cuál no es infecciosa, ¿ok?
Ahora acá, otra de las preguntas que nos hacen siempre en la consulta pediátrica es ¿cómo adquieren los niños los gérmenes que los enferman de diarrea? Bueno, principalmente la mayoría de los gérmenes que enferman a los niños de las diarreas entran por vía aérea, por la boca, ya sea por agua contaminada, alimentos contaminados, por la vía fecal oral. Acá tenemos por lo menos las bacterias principalmente, el mal aseo personal o una persona que va al baño, sobre todo los adultos, los cuidadores van al baño, no se hacen buena higiene de manos, luego van a preparar los alimentos de los niños y allí pueden generar esas infecciones diarreicas. La vía respiratoria, por gotitas de saliva, principalmente lo hacen ciertos virus como el adenovirus, el rotavirus. La manipulación por parte de un cuidador enfermo, es decir, alguno de los padres que esté enfermo con un cuadro diarreico agudo y por la frecuencia con la que acuden al baño y la falta de higiene de manos, pues de esa forma puede contaminar los alimentos o las cositas que se lleve el niño a la boca. Otra causa común de cómo adquieren los niños estos gérmenes son el contacto frecuente con el piso, las manos sucias, que se la llevan a la boquita, porque es algo normal que los niños en la fase de lactante, cuando empiezan el gateo, cuando empiezan a caminar, todos se lo quieran llevar a la boca, porque es como una fase oral que forma parte también de su desarrollo neurológico. Con esto, obviamente, no quiero decir que los niños no se pueden llevar las manitas a la boca, sino sencillamente ser estrictos o estar pendientes de lavarles las manitos las veces que sea necesario. Sus utensilios, sus juguetitos siempre tienen que estar limpios y desinfectados cada cierto tiempo. En cuanto a las mascotas pudiesen transmitir enfermedades diarreicas a los niños, siempre y cuando sean mascotas que no tengan control veterinario, que los niños manipulen las heces de los perritos, de los gatos, de los periquitos, reptiles o peces, o lo que tengan allí y se lo lleven a la boca. De esa forma es que pudiesen contraer una enfermedad diarreica debido a las mascotas o a ciertos animales. Esto también es súper importante porque obviamente si ustedes tienen sus mascotas con un buen control veterinario, los adultos son los que se encargan de la eliminación de excretas, pues no va a pasar nada y eso no sería una causa. Dentro de los factores de riesgo, obviamente hay algunos factores que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad diarreica aguda en los niños. Dentro de ellos tenemos factores sociales y ambientales, tenemos estilos de vida e higiene y tenemos los relacionados propios a la persona o hereditarios. ¿Ok? Dentro de los factores sociales y ambientales, obviamente tenemos la pobreza, la carencia de agua potable, la inadecuada eliminación de excretas, los desastres naturales, las industrias o derrames de petróleo, animales o moscas en el hogar, bajo nivel educativo, porque, bueno, esto es una de las cosas clave y lo que queremos, uno de los objetivos de este taller, que ustedes estén educados sobre el tema, sepan qué hacer, qué no hacer, qué es lo que se hace con mayor frecuencia de forma equivocada para prevenir y que sus niños no se les compliquen por enfermedades diarreicas agudas. Las madres adolescentes también está descrito que dentro del factor social aumenta el riesgo de la enfermedad diarreica en niños y zonas endémicas. Obviamente estos cuadros diarreicos son más frecuentes en áreas rurales que en áreas urbanas, ¿ok? Principalmente, bueno, por todo lo que les acabo de mencionar anteriormente. En cuanto a los factores de riesgo, también tenemos los estilos de vida e higiene, el consumo de agua, alimentos contaminados, el no lavado de manos, la mala higiene personal, la manipulación inadecuada de los alimentos, las vacunas incompletas de los niños, porque como les mencioné anteriormente, uno de los principales causantes de las diarreas virales de los niños es el rotavirus. Y el rotavirus sencillamente se previene con vacuna, una vacuna que se coloca a los 2, a los 4 meses, dependiendo de la presentación que encuentre en el momento, ya sea en el sistema de salud público o privado. El uso de biberones o fórmulas, principalmente esto por el utensilio, el biberón, la chupa contaminada o el agua con la que preparan la fórmula del bebé contaminada o que no sea un agua totalmente potable o segura. En cuanto a los factores de riesgo relacionados a la persona o hereditario, tenemos que entre más pequeño sea el niño, pues más riesgo tiene de desarrollar una enfermedad diarreica aguda. Un niño desnutrido, un niño anémico, tiene mayor riesgo de desarrollar una enfermedad diarreica aguda. Pacientes con otro tipo de enfermedades, como síndrome de intestino corto, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, obviamente los predispone un poco más. Las manifestaciones clínicas, acá
lo más importante que deben estar al tanto los padres es saber conocer los signos de deshidratación y sepan cómo evitarlo. Eso es como que lo que quiero que se lleven de acá de esta diapositiva. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener de forma general, obviamente las evacuaciones líquidas, que tienen que ser más de 3 evacuaciones por día, la pérdida del apetito, los niños tienen náuseas, algunos vomitan, tienen mucha flatulencia, gases, dolor abdominal tipo cólico difuso, algunos pujan, pueden asociarse fiebre, en otros casos no se asocian fiebre, pero en la mayoría de los casos sí, decaimiento, no quieren hacer nada, se pueden presentar convulsiones por ciertas bacterias que generan la diarrea, como por ejemplo la shigella o distensión abdominal, un abdomen distendido por el incremento de la flatulencia. Pero acá dentro de las manifestaciones clínicas, lo más importante es que ustedes sepan identificar cuándo su niño está deshidratado y cuándo no, para que acudan de forma oportuna a una emergencia pediátrica, por ejemplo. Dentro de la deshidratación, los signos de deshidratación, la deshidratación puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave. Y obviamente queremos actuar acá, cuando tenemos una deshidratación leve para evitar que se progrese a complicaciones más adelante. Dentro de esas manifestaciones clínicas de deshidratación tenemos la siguiente. En los lactantes menores, en las lactantes niños menores de 18 meses que todavía tienen su fontanela permeable, les da muchísima información valiosa a esa fontanela. Si esa fontanela está hundidita, está como un huequito, nos habla que tiene un signo a favor de deshidratación. Si está bombada, muy grande, tensa, también nos habla de que el cuadro tiene que ser evaluado lo más pronto posible porque puede tener síntomas meningios, ese cuadro infeccioso actual. Si el niño tiene una sed aumentada, ahí por lo general está deshidratado. Si tiene tendencia al sueño, está irritable, está decaído, está lento, hipoactivo, incluso estos, los que están subrayados acá de naranja, son signos de deshidratación que nos orientan ya a una deshidratación un poco moderada a grave. El signo de pliegue positivo no es más que hacer como un pellizquito en la piel de bebé, por lo general se hace a nivel abdominal y ese pliegue se devuelve muy lento o se queda allí por unos segundos. Nos habla de deshidratación también. Los otros signos de deshidratación que se presentan inicialmente a veces pueden ser los ojitos hundidos, el niño llora sin lágrimas, la mucosa oral está seca o la saliva está espesa, pérdida de peso de forma significativa, que el niño tenga respiraciones profundas o respiraciones muy rápidas. ¿Qué otra cosita por acá? Algo muy importante es esto, disminución del volumen de orina. Normalmente un lactante chiquito orina bastante, orina por lo menos unas 5 o 6 veces al día, un niño grandecito también orina entre 4 o 6 veces al día. Si su niño está teniendo muchas evacuaciones líquidas o vomitó y el hábito miccional o la cantidad de pirita o de orina que está haciendo durante el día disminuye de 6 a 2 o no orina, nos está orientando de que hay signos de deshidratación que se tienen que atender a tiempo, ¿ok? Bueno, lo que les comenté, lo importante es que los padres también nos ayuden a nosotros los pediatras llevando un registro de los síntomas, del número de evacuaciones, de las características que tienen esas evacuaciones y deben conocer los signos de alarma. No toda diarrea es sinónimo a ir corriendo a la emergencia, no, porque para eso tienen el área de consulta, para eso ustedes deberían tener su pediatra de cabecera, pero sí, ustedes deben saber conocer los signos de alarma que sí deben acudir a la emergencia de forma inmediata. Ya se los voy a dejar descrito más adelante. Dentro de esos signos, lo más importante es signos de deshidratación, por ejemplo, o que el niño empieza a tener, sea un lactante o un niño pequeño menor de 5 años, que empieza a tener más de 10 evacuaciones por día, vómitos persistentes, más de 3, más de 4, que no se tome su suero oral, que no reciba tratamiento vía oral, que no esté comiendo, no esté bebiendo, esos son signos de alarma, que eso sí se tiene que atender por emergencia. ¿Ok? Para lograr disminuir la mortalidad por diarrea, que es lo que queremos, que deje de ser la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años, porque son patologías totalmente prevenibles con educación y el manejo adecuado de forma apropiada y de forma oportuna. Debemos luchar por educarnos sobre el manejo de la diarrea, mantener la alimentación continua de los niños, porque es una de las cosas en las que más se falla.
cuando los niños tienen diarrea, por lo general los someten a unas dietas restrictivas, casi en ocasiones no le quieren dar sus leches, incluso a veces profesionales cometen el error de decirle, no, por el momento como tiene diarrea no le pueden dar la fórmula, y al no darle la fórmula, que es su principal alimento, pues obviamente favorecemos mayores pérdidas de calorías y favorecemos la desnutrición y la pérdida de peso significativa en ese paciente. La vacunación es súper importante porque sabemos que la vacuna es como uno de los principales aliados del pediatra para prevenir enfermedades. Y si la principal causa es viral y hay un virus que se puede prevenir por vacunas, pues tenemos que vacunar a los niños sin falta y sin postergar las mismas. La lactancia materna exclusiva es indudablemente un factor protector y las ayuda muchísimo cuando los niños están en proceso de enfermedad, ya sea por fiebre, por vómito, por diarrea, malestar general, que de por sí van a perder el apetito y lo único que van a querer es la lactancia materna, pues una forma de dar tranquilidad porque sabemos que por allí va a recibir los nutrientes y va a recibir los líquidos que necesitan para ese momento, ¿ok? Las sales de rehidratación oral o el suero oral, que siempre tienen que tener en su botiquín de primeros auxilios, tienen que tenerlo a la mano porque es el tratamiento inicial de los cuadros diarreicos agudos y es con lo que se previene la deshidratación en el paciente pediátrico. Obviamente, para disminuir también la mortalidad y la cantidad de eventos por diarrea en el niño, la consulta pediátrica oportuna, el control pediátrico y el seguimiento del caso. En cuanto yo les pasaré más adelante esta hoja de registro que hice para ustedes, para los padres, de lo que ustedes tienen que estar pendientes, de lo que tienen que ir anotando, para que cuando acudan a la consulta pediátrica con su niño con diarrea aguda, le den toda la información necesaria al pediatra para irlos orientando y de una vez tengan anotaditos cuáles son los signos de alarma para que puedan acudir de forma oportuna, ¿ok? A veces nos sucede en la emergencia, que trabajo bastante en las emergencias pediátricas, que la madre acude con el pacientito porque tiene diarrea y al preguntarle cuántas veces ha hecho diarrea o cuáles son las características de la diarrea, no nos lo sepa decir porque dice, no, no lo pude ver, porque no, la persona que lo estaba cuidando me dijo solo que tenía diarrea, no me dijo el color, no me dijo la consistencia, entonces esos son datos que no pueden faltar porque son muy distintas, son distintas unas diarreas con moco, con sangre, a hacer una diarrea marrón, acuosa, líquida. Es distinto tener una diarrea como que de color blanco, porque ya son cosas de signos de alarma, o rojo intenso es otra cosa, o totalmente negra con un olor muy feo también es distinto. Entonces, dentro de esa hoja de registro, lo que ustedes siempre tienen que saber es y anotar cuándo comenzaron los síntomas, fecha y hora, tal cual, el número de evacuaciones por día, porque de eso depende si se puede manejar por un consultorio o si es necesario acudir a una emergencia para evaluación. Las características de esas evacuaciones, como les mencioné, si son amarillas, si son verdosas, si son marrones, si tienen moco, sangre, si huelen mal, si huelen ácido o sencillamente el olor es neutro. La cantidad, porque a veces el niño puede hacer 10 veces evacuaciones al día, pero no todas son abundantes. Ahí ya no sería como que el signo de alarma. A veces son 10 veces, pero poquitito, manchita, manchita, manchita. Entonces allí uno se queda un poco más tranquilo porque no está perdiendo grandes cantidades de líquido. Ahora, si son 10 veces, todas son abundantes, se salen del pañal, el bebé está perdiendo mucha cantidad de líquido que él no se va a poder tomar solito y tenemos que ayudarle, ¿ok? Otra de las cosas, bueno, la cantidad de suero oral, como sabemos, el principal aliado y un pilar para la prevención de las complicaciones es siempre tener a la mano suero oral, ya sea en papeletitas, en sobre para diluirlos en 1 litro de agua o en las presentaciones de suero que ya vienen en el mercado, que también necesitan la orientación por el pediatra, pero tienen que tener siempre en casa, en su botiquín de primeros auxilios, un suerito oral para esta situación. Por lo general, un niño menor de 2 años se puede tomar alrededor de 50 a 100 cc de suero, que sería alrededor de unas 3 a 4 oncitas. Y un niño mayor de 2 años ya de 100 a 200 ml de suero posterior a cada evacuación líquida. Anotar que si su bebé presenta otros síntomas como diarrea con fiebre, diarrea con dolor abdominal, diarrea con vómito, por ejemplo, si hay signos o no de deshidratación, cómo está haciendo pichi, cómo está haciendo orina, o cómo es su hábito misional, si ha recibido alimentos, si no ha recibido alimentos, el tratamiento en caso de que ya hayan acudido a la consulta pediátrica, ir registrando el tratamiento que va recibiendo para que al momento de reevaluarlo uno se oriente y ver cómo está evolucionando ese pacientito. Y obviamente si ha presentado mejoría, no, porque si ya se instauró un tratamiento y el niño no mejora, evidentemente hay que reevaluar el caso, replantear y ver qué es lo que está sucediendo.
¿Está bien? Entonces, bueno, esta hojita se las voy a enviar luego para que la tengan a disposición en el momento que se les presente una situación como esa, para que lleven el registro apropiado y obviamente no olviden los signos de alarma. Entonces, el diagnóstico de la diarrea principalmente se basa en una historia clínica de un interrogatorio que lo realiza el médico, ¿ok? El examen físico va a establecer los diagnósticos diferenciales, que también lo va a hacer el médico, un examen físico general y detallado, donde nos va a orientar si es una diarrea infecciosa o si es una diarrea no infecciosa, si es una diarrea viral, infecciosa, viral, bacteriana o parasitaria, y de las otras si es por alimentos, si es por un síndrome de malabsorción o si es por alguna otra entidad. Y ya sabemos que diarrea aguda es una diarrea menos de 14 días, ¿ok? Si ya la diarrea se está prolongando en el tiempo, más de 14 días, deja de ser aguda y son otras causas, ¿está bien? Y que diarrea la podemos definir como más de 3 evacuaciones líquidas en un día en un niño que no reciba lactancia materna exclusiva, y que en chiquitos menores de 6 meses, por ejemplo, que evacúan frecuente, diarrea para él sería que aumente el número de evacuaciones por encima de su patrón habitual. Es decir, que si él siempre hace 6 y de repente hace 12, ahí sí pudiese ser diarrea. ¿Está bien? Esa sería la definición de diarrea. A veces también nos pasa que llegan, tienen a su bebé y hace solo una evacuación líquida. Entonces todavía no, claro, bajó la consistencia, hizo aguadito, pero todavía no llegaría a ser diarrea porque ya sabemos que la definición es por encima de 3 o más evacuaciones líquidas. Entonces lo que tenemos que hacer es conservar la calma, le damos un vasito de suero posterior a la evacuación, lo vamos observando, vamos registrando los síntomas que van apareciendo y bueno, obviamente ir canalizando la consulta con su pediatra, que no necesariamente es por la emergencia, sino puede ser perfectamente por un consultorio, ¿ok? Otra de las cosas importantes para el diagnóstico son los exámenes auxiliares, que son el examen de ese que le pedimos, o un eco abdominal, o una radiografía de abdomen, dependiendo de cada caso, dependiendo de cómo se encuentre el niño. Estos exámenes no siempre son necesarios. A veces si tenemos solo un día de diarrea y solo ha hecho 2 evacuaciones líquidas, no es necesario hacerle un examen de ese de forma inmediata, porque por lo general nos van a salir normales. Y por las características clínicas, como sabemos que la mayoría son virales, tenemos que ir observando y reevaluar el niño en 48 o 72 horas, dependiendo de cada caso, ¿ok? En cuanto al tratamiento, acá sí ustedes participan muchísimo como padres, porque el pilar fundamental y el primer paso del tratamiento de una diarrea aguda en niños es el plan A de hidratación o el plan preventivo. Y esto lo hacen los padres en casa, ¿ok? Ya les voy a informar de qué se trata. Y bueno, obviamente, padres informados siempre van a hacer la diferencia, siempre van a saber qué hacer, van a evitar complicaciones, van a saber identificar cuando su niño no está evolucionando bien, cuando presenta un signo de alarma, para acudir de forma oportuna y de esta forma evitar las complicaciones mayores, que son la deshidratación o la sepsis por una infección bacteriana no tratada de forma apropiada. Entonces, bueno, el objetivo del tratamiento en la diarrea siempre de primero es prevenir y tratar la deshidratación. Prevenir el daño nutricional, es decir, no solo me basta con que no se deshidrate, pero tengo que enfocarme también de que reciba la alimentación apropiada en el momento para que el niño no pierda grandes cantidades de peso. De por sí va a perder peso, pero queremos que no pierda tanto y que no se me vaya a desnutrir en ese momento de enfermedad. Y obviamente otro del objetivo es reducir la duración, la gravedad de las diarreas y la aparición de eventos futuros, ¿ok? Porque si un padre no recibe o no la asesoría apropiada en ese momento, su niño, a veces tenemos cuadros recurrentes, se enfermó de diarrea hoy, pasa una semana, unos 15 días y a los 15 días vuelve a enfermarse de diarrea porque no se evaluó cuál fue la causa inicial, no se instauraron las medidas preventivas y siguen con el círculo vicioso, ¿ok? Entonces la base del tratamiento en cuanto a la hidratación, tenemos el plan A, que en este momento el niño no está deshidratado todavía. Lo que queremos es prevenir que se deshidrate y esto se hace en casa. El plan B es también suerito vía oral, pero acá el niño sí está deshidratado, tiene algún grado de deshidratación, no deshidratación grave, pero tiene un grado de deshidratación y sí debe ser hidratado en primera instancia vía oral en una emergencia, por lo menos con una observación de unas 2 a 4 horas antes de poder mandarlo a casa y ver cómo evoluciona. Y el plan C, sí, por lo general lo hacemos en un ambiente hospitalario,
donde el niño ya tiene deshidratación grave o está comprometido su estado hemodinámico, su parte cardiovascular, y eso sí ya sería tratamiento endovenoso, o a veces el niño no está deshidratado grave, sino deshidratado moderado, pero está vomitando, 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 no me va a tolerar el plan B, que es vía oral, pues ahí procedemos también al acceso venoso para proceder a hidratarlo de forma apropiada, ¿ok? Entonces, bueno, ¿en qué consiste principalmente el tratamiento? Hay tres pilares fundamentales. Lo principal es las sales de rehidratación oral, el suero oral, que vienen en papeletitas o vienen en presentaciones ya listas en el mercado. Okay. Es importante también con las presentaciones ya listas en el mercado, le pudiese mencionar algunas marcas como Pedialyte, Electrolar, Frutiflex, Frutipet, ese tipo de sueros ya que vienen solo ya diluidos, tienen que estar muy pendientes porque no todo, como le digo, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que venden diciendo que es el suero oral, es suero oral como tal. Por lo menos en un día agarré y comparé como que todos los sueros vía orales, y lo importante es que el suero tenga una osmolaridad apropiada para que no produzca el efecto contrario, que es más diarrea. Y hay algunos sueritos que la osmolaridad es tan alta, tan alta, tan alta, que en vez de ayudarlos, lo que va a hacer es que pierda un poco más líquido. Por eso es importante que le pidan orientación al pediatra y que les recomiende el adecuado para el momento. Y bueno, uno de los seguros que ya vienen preparados, pero obviamente no tienen un sabor agradable y tal vez el niño lo rechace, son las papeletitas de suero. Más económico, lo pueden tener siempre en su botiquín de primeros auxilios, y eso, un sobre se diluye en 1 litro de agua. Tal vez el niño no se va a tomar todo el litro dependiendo de la edad, pero bueno, después sabemos que después de cada evacuación líquida, el bebé se tiene que tomar 3, 4 o 6 onzas dependiendo de la edad, ¿ok? Algo muy importante es, bueno, ustedes siempre incluso a veces lo inician el tratamiento en casa, son los probióticos, que como la enterogermina, como el floratil. Sí hay muchos estudios que demuestran efectos beneficiosos del probiótico, que es como flora intestinal, como unas bacterias buenas que están luchando con ese desbalance que hay en ese momento en el intestino, y así le protege un poco la parte de la flora intestinal en los pacientitos. Pero siempre esperen que el pediatra les indique, porque hay distintos tipos de probióticos. A uno le conviene más la enterogermina, por ejemplo, hay otra el floratil, hay otros tipos multiflora, entre otras cositas. El zinc sí está súper recomendado por la Organización Mundial de la Salud, porque el zinc en caso de diarrea, sobre todo esa diarrea frecuente, van a generar que las vellosidades intestinales, que fueron como que esos deditos que les enseñé en el dibujito, se recuperen un poco más rápido, que no se pierda tanto líquido en la diarrea, que acorte un poquito el tiempo de enfermedad del niño, y tiene un efecto protector contra los eventos futuros de diarrea. Las dosis por lo general, si son dosis estándares, está demostrado que es de utilidad en niños mayores de 6 meses, y también sería muy bueno que cuando su niño tenga diarrea, y sobre todo que sean diarreas un poco más frecuentes, 5 a 6 veces, el pediatra les ayude indicando la presentación de zinc apropiada y las dosis apropiadas para ese momento, ¿ok? Es importante que ustedes sepan que es incorrecto medicar sin examinar al niño, sobre todo cuando está teniendo pérdidas de líquido, porque necesitamos saber si en realidad está deshidratado o no está deshidratado. A veces por ahorita como la teleconsulta cada día como que tiene mayor poder, sí, una teleconsulta les ayuda muchísimo para asesoría, pero en caso de que el niño no esté evolucionando bien, siempre el examen físico es importante. Y no esperen que el profesional por vía WhatsApp le indique todo, porque sería de forma incorrecta, porque se pueden cometer equivocaciones, porque recuerden que las evacuaciones o las diarreas no solo son infecciosas, también hay causa no infecciosa, ¿ok? Y bueno, en cuanto al tratamiento, también dependiendo del caso, si hay una bacteria, si hay un parásito asociado, pues antes de mandar un antibiótico, antes de mandar un desparasitante, antes de enviar un tratamiento específico, se debe hacer un examen de ese. Es totalmente incorrecto que su niño tenga una diarrea y vayan a una botica o un profesional les indique un antibiótico sin hacer un examen de ese, porque ya sabemos que hay distintos tipos de diarrea, ¿verdad? Entonces, eso sí me gustaría muchísimo que no lo hagan, que no automediquen. Bueno, pudiesen automedicar con probióticos, por ejemplo, no pasa mucho, pero que no automediquen nunca con un antibiótico, y menos sin tener un examen de ese, y menos sin corroborar que es bacteriana, porque cada día se está haciendo mucho daño por el uso irracional de los antibióticos, ¿ok? Y como ya sabemos y les he estado
perdón, les he estado explicando que las principales diarreas en los niños son virus, y los virus sencillamente se autolimitan en 3, 5 días, cuando mucho 7 días, pero no necesitan antibióticos. Y si damos un antibiótico cuando no lo necesitamos, hacemos más daño de las vellosidades intestinales, que eran esos deditos donde se nos absorbe el agua, donde se nos absorben los alimentos, ¿ok? Entonces, si solo aprenden eso el día de hoy, yo estaría muy feliz con ustedes, porque la automedicación está ocasionando una resistencia bacteriana muy significativa, y eso está aumentando las causas de muerte. Incluso según la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Prevención de Enfermedades, la están extrapolando, y bueno, van a ser las primeras causas de muerte a futuro, porque no van a existir antibióticos con que tratar las bacterias, que aunque sea una infección simple, las bacterias cada día se están haciendo más resistentes, y bueno, va a ser difícil combatirla, ¿ok? En cuanto, bueno, acá un poquito más de lo que les estaba comentando, de por qué no al uso inadecuado de los antibióticos. Bueno, porque aumenta la resistencia bacteriana, porque aumenta el riesgo de efectos adversos, y dentro de esos efectos adversos está la diarrea, por ejemplo. Entonces, si no necesitan antibiótico, el niño tiene diarrea y le doy un antibiótico, le ocasiona como que más diarrea y prolongar el tiempo de enfermedad, ¿ok? Altera la microbiota intestinal, que es como que comúnmente conocida como esa flora intestinal. ¿Está bien? Tiene el mayor riesgo de complicaciones infecciosas por todo lo que les comenté. También dentro de los efectos adversos, en los niños están las reacciones alérgicas, por ejemplo, ¿sí? Normalmente dentro de los mitos están que piensan que los antibióticos sirven para curar cualquier enfermedad. El niño tiene fiebre y de una vez, infección bacteriana, vamos a darle un antibiótico. No, no es así. Los antibióticos solo curan infecciones por bacterias. Si es infección por parásitos, si es infección por hongos, si es infección por virus, no los van a curar, y lo que vamos a hacer es más daño. ¿Ok? Si no se toman medidas urgentes con el tema del mal uso de los antibióticos, pues pequeñas infecciones a futuro van a ser totalmente mortales, y es lo que no queremos, que las personas vulnerables, que son los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas, son los que van a sufrir más las consecuencias. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá yo les traje esta foto, no se ve muy bien, pero es para hacer énfasis en eso, en la resistencia bacteriana. Este fue un niñito que hoy atendí. La foto está un poco fea porque la puse rapidito acá, lo atendí hoy en la consulta. Es un niño de 10 mesecitos, que fue prematuro extremo, que tiene un síndrome de West, que es un niño que convulsiona mucho en muchas oportunidades, y en este momento está pasando por una infección urinaria. La infección urinaria, bueno, el cultivo le salió positivo para una Escherichia coli, que es bastante común en las infecciones urinarias y también en las infecciones diarreicas, y el niño ya va por 2 antibióticos, y ninguno de los antibióticos le cura su infección urinaria. Y cuando recibimos este resultado del cultivo, vemos que todo dice resistente, 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 resistente a todo. Uno de los que más, un antibiótico que más automedica las boticas, que más automedica los padres, es el Bactrim, que es el trimetoprim sulfa, o el trimetoprim, por ejemplo, ¿ves? Hay resistencia. Ese niño solo tiene oportunidad para la nitrofurantoína, para el meropenem, que es un tratamiento súper fuerte que necesita ser hospitalizado, y para la amicacina, que no la puede recibir por su tema, problemas neurológicos y problemas renales que está cursando actualmente. Entonces, por eso es importante no automedicar con los antibióticos. Este es otro caso. Esto también fue una infección urinaria, también es una E. coli, y también hay resistencia al trimetoprim sulfa, que es el que más se utiliza y el que más automedican en las boticas. ¿Está bien? Y bueno, y a las extracciones, que es uno de los antibióticos que más utilizamos en pacientes hospitalizados, ¿ok? Esta es la prueba de por qué no podemos seguir usando los antibióticos de forma irresponsable, ¿ok? Ya con los antibióticos los dejo por acá. En cuanto ahora para que ustedes estén claros, ¿qué van a hacer en el momento que su hijo o su familiar o su paciente pediátrico presente un cuadro de diarrea aguda? Lo más importante es mantener la calma. Tienen que empezar a llevar el registro de los síntomas, comunicarse con su pediatra, porque obviamente un paciente pediátrico necesita un control pediátrico rutinario, y de por sí todo padre debería trabajar en conseguir el pediatra con el que se sientan más cómodos, su pediatra de cabecera, para que en momentos así reciban la orientación oportuna y la orientación adecuada para el momento. Y bueno, vigilar signos de alarma. Si su niño
no tiene signos de alarma, no hay signos de deshidratación, no son evacuaciones tan frecuentes, está tomando sueritos, no es necesario que vayan a la emergencia, pero sí es necesario que pidan su cita con el pediatra. Y lo más importante es que no lo vayan a automedicar ustedes. ¿Qué sí pueden hacer? Iniciar el plan A, que es un plan preventivo en casa. Otra cosita, bueno, el paso 3 sería que si no han ido a buscar ayuda o han ido a solicitar evaluación pediátrica oportuna, pues traten de ir canalizando la cita y si hay signos de alarma, pues no duden en acudir a una emergencia pediátrica, ¿ok? Cuando hay signos de alarma, si eso no se negocia, tienen que acudir a una emergencia pediátrica. Entonces acá es donde ustedes van a participar en casa y si saben hacer un plan A, pues les aseguro que sus bebés no van a tener complicaciones por cuadros diarreicos agudos, ¿ok? ¿En qué consiste el plan A? El plan A es un plan preventivo. ¿Qué queremos? Evitar la deshidratación. ¿Y qué queremos? Que el niño no pierda tanto peso y que no se desnutra en ese proceso de enfermedad. ¿En qué consiste ese plan A? Consiste en lo siguiente, perdón. Consiste en aumentar la ingesta de líquidos apropiados, en continuar con la alimentación habitual del niño, más la lactancia materna o la fórmula, dependiendo de cada caso. Reconocer los signos de deshidratación y los signos de alarma, establecer medidas preventivas para evitar futuros episodios de diarrea o que su niño a cada momento se esté enfermando de un cuadro de diarrea aguda. Y asociar el zinc, porque ya sabemos que el zinc es súper beneficioso en estos casos, siguiendo obviamente las indicaciones de su pediatra, ¿ok? A la hora de aumentar la ingesta de líquidos apropiados, ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los líquidos apropiados que le puedo ofrecer a mi niño? Bueno, como he venido hablando, el suero oral es lo principal. La cantidad de suero oral que debe tomar el bebé después de cada evacuación aguda, les repito, depende de la edad. Niños menores de 2 años deben tomar 50 a 100 mililitros de suero por cada evacuación líquida. Es una regla. Evacúa aguadito, suero. Aguadito, suero. Y en niños más grandecitos sí ya se pueden tomar hasta 200 mililitros de suero, que vendría siendo alrededor de unas 6-7 onzas, ¿ok? Los líquidos seguros que pueden también ir preparando en casa, sobre todo esos niños que casi no les gusta el suero, pero igual el suero no se sustituye, sino tratar de dárselo. Tal vez el niño no le gusta el suero, pero no se va a tomar las 3 onzas o las 4 onzas, pero sí se toma 10 cc. Eso es ganancia. Entonces, con paciencia, poquito a poquito le van dando suero para reponer las pérdidas que tienen por cada evacuación líquida, ¿ok? Y se apoyan también en líquidos caseros seguros, a base de cereales cocidos, como el arroz, pueden hacer panetela, pueden hacer agüitas de maíz, avena, cebada, quinoa, todo eso les favorece a su niño. Le pueden hacer sopas o caldos de verduras o hortalizas con pollo que incluyan sal si el niño tiene mayor de 1 año de vida. El agua segura, bastante aporte de líquidos, no le podemos dar infusiones de hierbas. Yo sé que desde el punto de vista cultural estamos acostumbrados a tomar bastantes infusiones de anís, manzanilla, entre otras cosas, muña, pero en los chiquitos, en los niños, no pueden tomar infusiones de hierbas, sobre todo en cuadros de vómitos o diarrea, porque se han descrito muchos casos de toxicidad por plantas, porque recuerden que los niños tienen el hígado y los riñones inmaduros más pequeños y no de la misma madurez que un adulto. Y las plantas, aunque son naturales, no todo lo natural quiere decir que es bueno tampoco. Las plantas se metabolizan por allí, por el hígado y se absorben por el intestino también y se metabolizan por el riñón. Entonces, en algunos casos hacen el efecto contrario, es decir, les da como un poco de toxicidad. Y podemos tener casos graves como de más vómitos, ilio paralítico, que es que el intestino no se mueve de forma apropiada y el niño empieza a vomitar, a sentirse peor, a tener distensión abdominal, ¿ok? Entonces, nada de bebidas como las infusiones de hierba. El agua de coco verde puede funcionar también, jugos de frutas, pero no endulzadas y en pequeñas cantidades. Es mejor dar la frutita entera y sobre todo frutas como el melón, la pera, que no sean muy cítricas y que tengan alto contenido de agua. Indudablemente no le pueden dar gaseosa, no le pueden dar jugos de frutas comerciales, todo lo que tenga alta cantidad de azúcar no le pueden dar porque sencillamente le van a producir muchísima más diarrea. Café, té, las infusiones de plantas, les repito, no se pueden administrar. Y bueno, lo que les comenté de por qué no las infusiones de hierba, porque hay un riesgo de toxicidad significativa, porque los órganos de los niños son distintos a los órganos de los adultos y porque pueden generar estas complicaciones, falla hepática, colitis, neurotoxicidad, vómitos y lo de que se paraliza su intestino, ¿ok?
Entonces, en cuanto a continuar la alimentación habitual más la lactancia materna fórmula, esto es importantísimo y es una de las cosas en las que más se falla. Incluso a veces es error del profesional de salud, porque les recomiendan dietas muy líquidas, dietas muy blandas, les restringe, a veces le demandan a diluir la fórmula y eso no es correcto. Al niño, si toma fórmula, se les da su fórmula, a menos que sea, tampoco se le puede recomendar fórmulas de soya, fórmulas sin lactosa, a menos que el niño sea intolerante a la lactosa y tenga una condición en particular. Porque recuerden, ¿por qué no le quitamos la leche? Porque sabemos que el intestino se lastima un poco, pero no todo el intestino se va a lastimar. Algunas vellosidades están lastimadas, pero otras están absorbiendo los nutrientes. Entonces, por eso no podemos quitar su fórmula como tal. La lactancia materna, pues obviamente no se puede quitar. Alimentarlo de forma constante ayuda a recuperar también esa función intestinal en el organismo del pacientito. No se debe interrumpir la alimentación, nunca se debe interrumpir la alimentación, a menos que esté vomitando y tengan que acudir por emergencia. No diluir los alimentos, de preferencia no hay que darle todo aguadito, porque recuerda que la diarrea es agüita, agüita, agüita. Si damos todo aguadito y no se está absorbiendo el agua, pues sencillamente va a pasar derechito y no se va a absorber prácticamente nada. Al niño le conviene incluso alimentos sólidos como la papa, el zapallo, alimentos bien cocidos o alimentos blandos para que nos ayuden a absorber agua y no se pierda tanto líquido, ¿ves? Que es el caso contrario de lo que siempre pensamos. Ideal ofrecer alimentos en tazas, vasos o cuchara principalmente. Nada de jugos, compotas, gelatina, principalmente por el contenido de azúcar. Se recomienda la yuca, se recomienda el plátano, la papa, el maíz, carnes, el pescado sí bien cocido, bien cocido, bien cocido, pero bueno, no es lo primero que le vamos a dar tampoco. Pollo, carne sí, huevo, si le van a dar huevo tiene que ser bien cocido y obviamente que el niño no sea alérgico ni al pescado ni al huevo, por ejemplo. No se pueden dar dietas muy restrictivas, es decir, que le den poquitas cantidades o ir probando la tolerancia del niño. Obviamente el niño tiene poco apetito, pero se le dan pequeñas cantidades, pero más frecuentes, pero ir ofreciéndole así sea una cucharadita, poco a poco, con paciencia y amor, para que no pierda tantas calorías o no se desnutra en ese momento de enfermedad, ¿ok? Si es un niño que ya es desnutrido de base, que tiene un componente anémico, que ya de por sí nunca come de forma apropiada, el manejo de la alimentación se tiene que apoyar con un nutricionista para que le den las recomendaciones apropiadas de acuerdo a cada caso, ¿ok? O más guiado por el pediatra. Dar otra característica importante, que obviamente en ese proceso de enfermedad el niño no está comiendo de forma apropiada porque pierde el apetito, se siente mal, si recibe lactancia solo quiere la lactancia. Una clave, bueno, aparte de darle pequeñas cantidades de alimento para más frecuentes, es que cuando se recupere del proceso de enfermedad, por el doble del tiempo que el niño duró enfermo, le debemos ofrecer una ración más de comida. Es decir, por ejemplo, en vez de 3 comidas principales van a ser 4. Y si se enfermó por 5 días, por 10 días voy a reforzar su alimentación para recuperar las calorías que perdimos en ese momento de enfermedad. ¿Está bien? De por sí ellos van a perder un poquito de peso, pero no queremos que pierda peso de forma exagerada que comprometa su nutrición. Es importantísimo en cuanto a la alimentación proteger los alimentos que consume el niño de los insectos, de los roedores o de otros animales, por ejemplo. En cuanto al aporte del zinc, ya lo conversamos un poco, se deben apoyar en el pediatra para indicarles la presentación y la dosis que les corresponde, y bueno, él nos va a ayudar principalmente en niños mayores de 6 meses a disminuir la pérdida de líquido en la diarrea, a disminuir el tiempo de enfermedad, a prevenir pues, eventos futuros principalmente. Ahora, como de forma resumida, ya lo he mencionado, pero para que quede claro y no se les va a olvidar que lo que queremos es prevenir las enfermedades diarreicas en los niños. Prevenir siempre va a ser mucho más fácil, mucho más económico que tratar las enfermedades. Y prevenir va a ser la pieza fundamental para que su niño no pase tanto malestar por esta situación. A veces ustedes pueden realizar todas las medidas preventivas y de igual forma su niño se va a enfermar, ¿ok? Porque no es una garantía tampoco, pero se va a enfermar de forma leve, usted va a saber qué hacer, va a evitar cometer los errores más frecuentes, va a evitar automedicarlo por desesperación y bueno, siempre se va a apoyar en el pediatra.
¿ok? Entonces, las principales 10 cosas que deben hacer, como primero, es educarse, que ya lo están haciendo, y bueno, los felicito por tomarse el tiempo y participar en este taller para recibir información respecto al tema, ¿ok? Esto es súper importante porque un padre informado hace la diferencia. Un padre informado va a disminuir la ansiedad de momentos de enfermedad, va a tratar de comprender o comprende muchísimo mejor al pediatra, va a estar atento en las cosas que se deben estar pendientes y de vigilar sobre todo que no aparezcan signos de alarma, ¿ok? Otro punto importantísimo es siempre fomentar la lactancia materna, que les da factores protectores inimaginables a ese pacientito, y que no solo lo protege en sus primeros meses de vida, en su primer año de vida, sino también está generando factores protectores a futuro. ¿Está bien? Y bueno, obviamente no todo el mundo en ocasiones puede dar lactancia materna exclusiva, pero en caso de utilizar fórmula, pues la fórmula segura, bien preparada y diluida en agua segura. ¿Está bien? Y en momentos de diarrea ya saben que no pueden estar diluyendo fórmula. Se le da, se le prepara como dice la cajita o como dice el empaque de la misma. El control pediátrico es indispensable para ustedes prevenir enfermedades, para aclarar dudas, para evitar la automedicación, ¿ok? Un niño normalmente de 1 mes a 1 año se debe controlar todos los meses por el pediatra. En las pautas de acá de este país, de 1 a 2 años describen que se deben controlar cada 2 meses. A partir de los 2 años, sí, puede ser cada 3, cada 4 meses, hasta los 5 añitos. Después de los 5 añitos, no es que nos olvidamos de los niños, ¿no? También tienen que tener un control pediátrico por lo menos unas 2, 3 veces al año, ¿está bien? Eso les ayuda a prevenir enfermedades, porque obviamente el pediatra se formó para ello y para identificar cosas que tal vez los padres no observan en el día a día. Cumplir la vacunación, el calendario de vacunación es indispensable también, porque ya sabemos que el rotavirus es una de las causas más frecuentes y se puede prevenir con la vacunita vía oral que se coloca a los 2 a los 4 meses. La alimentación balanceada, iniciar una alimentación complementaria a los 6 meses y no adelantarnos a esa fecha va a prevenir que su niño desarrolle también cuadros de diarreas agudas, porque recuerden que tal vez a los 5 meses el niño de forma neurológica está listo para comer, pero desde el punto de vista intestinal tal vez no. A algunos no les va mal, pero otros sí empiezan con diarrea. Entonces, ¿para qué apresurarnos al proceso si podemos esperar un poquito más para ir seguros en la alimentación del bebé? ¿Ok? Las medidas de higiene es otra forma indispensable o para prevenir, porque ya sabemos que todo es por alimentos, agua contaminada, manos sucias a la boca, objetos sucios a la boca. Entonces, mantener ese lavado de manos y la higiene personal, fundamental. La ingesta de agua segura, ya sea hervida o ya sea clorada, o la provisión de agua potable, ¿está bien? Una característica importante del agua hervida es que montamos como que en la ollita a hervir agua, cuando empiezan a salir las burbujitas no lo debemos apagar de forma inmediata. Tenemos que esperar cuando mínimo unos 10 minuticos hirviendo con las burbujitas para garantizar que esa agua quedó totalmente segura, ¿ok? En cuanto a otra medida preventiva, está obviamente la buena disposición adecuada de excretas y de residuos sólidos, no dejar basura acumulada en el domicilio, limpiar los recipientes, depositarlos en el ambiente estipulado o designado para ello, ¿está bien? La manipulación adecuada de los alimentos, sobre todo los alimentos crudos, lavarlos de forma apropiada, lavarlos muy bien las manos antes de manipularlos después de ir al baño. Si tenemos mascotas, el control veterinario de las mascotas, y obviamente un niño, un paciente pediátrico, no debe manipular las heces del perrito, del gatito, del reptil o del animalito que tenga, ¿está bien? Dentro de los signos alarma, ya sabemos, ya se los he venido mencionando, pero los signos de alarma por los cuales ustedes sí no pueden dudar en acudir a una emergencia son los siguientes: que el niño tenga 10 evacuaciones abundantes en 24 horas, o que en menos de 4 horas haga 4 evacuaciones abundantes. ¿Está bien? Eso sería un signo de alarma porque está perdiendo mucho líquido, y lo que queremos prevenir es que se nos deshidrate, ¿ok? Y él solito no se va a poder tomar todo ese suero que perdió en todas esas evacuaciones. Es distinto a que tenga 10 o 8 evacuaciones, pero manchita. Ahí no está perdiendo tanto líquido, se pudiese manejar por consultorio, ¿ok? Si tiene 3 o más vómitos por hora, o más de 5 vómitos en menos de 4 horas, es necesario que acudan a la emergencia.
Si empiezan a tener fiebres elevadas por encima de los 40, 41 grados centígrados de forma continua, es necesario acudir a la emergencia, o si no es fiebre alta, sino fiebre de 37,5, 38, 39 grados centígrados, pero que se prolongue más de 3 días, si es necesario una evaluación por emergencia, ¿está bien? Diarrea en menores de 3 meses o menores de 6 meses también es necesario, sería un signo de alarma, porque entre menos edad, más riesgo de la deshidratación, ¿ok? Y se tiene que vigilar de cerca. Si el bebé no está respondiendo a estímulo, está decaído o llora, 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 llora sin parar, es importante acudir también por una atención inmediata. Si está respirando rápido, el pecho sube y baja muy rapidito, se le marcan las costillitas, se le hunde, o su corazón está más acelerado de lo habitual, deben acudir también. Que deje de orinar o deje de miccionar o deje de hacer pilas, nos estaría orientando a un signo de deshidratación, ¿verdad? Entonces, no, algún tipo de movimiento extraño, convulsión, debemos acudir también por emergencia. Si no come, no bebe absolutamente nada, ni siquiera la lactancia materna, es necesario el manejo hospitalario. Que a pesar de que están haciendo todas las medidas preventivas, alimentándolo de forma apropiada, recibiendo el suero, ustedes siguiendo las indicaciones de su pediatra, ustedes ven que el niño no mejora, no lo ven bien, tienen muchas dudas, notan algunas características distintas a los habituales, pues también es importante que lo tomen como un signo de alarma y acudir a la atención oportuna. Sangre en heces también, porque como puede ser algo infeccioso, puede ser una patología quirúrgica de las que les expliqué inicialmente, entonces es necesario la evaluación inmediata, o sencillamente que no mejore con el tratamiento indicado, sería un signo de alarma, ¿está bien? Entonces, bueno, para concluir un poco esto, no olvidar que las diarreas son prevenibles, son tratables, y es responsabilidad de los padres y del personal médico evitar las complicaciones. Los padres nos ayudan fundamentalmente no automedicándolo, hidratando a su bebé, no suspendiendo la alimentación y alimentarlo de forma apropiada. Que la mayoría de las diarreas son virales y no necesitan antibióticos, ¿ok? Ya sabemos que los antibióticos no son la cura para todo. Si tenemos fiebre no es sinónimo de dar antibiótico, hay que ver qué es lo que está pasando, ¿está bien? Y que la vacunación, no podemos olvidar también que la vacunación, el control pediátrico, la lactancia materna, el inicio precoz del suerito oral en momentos de diarrea, una visita oportuna al pediatra son las claves para prevenir y evitar complicaciones. Que diarrea, la definición de diarrea son más de 3 evacuaciones líquidas en un día, líquidas, perdón, o disminuidas de consistencia en un día, y que niños menores de 6 meses, más de 3, no sería, si tienen un patrón regular frecuente de evacuaciones, eso no sería diarrea para él, depende de otros factores, ¿está bien? Que siempre tienen que estar atentos de los signos de deshidratación, de los signos de alarma, que automedicar es sumamente peligroso, y que, bueno, cada niño debe contar con un control pediátrico, con su pediatra de confianza, con el que se sientan seguros, con el que se sientan debidamente atendidos, para evitar acudir a emergencias, a las salas de emergencia de forma innecesaria, porque a veces ahorita se colapsan las emergencias, y en realidad el trabajo de la emergencia debería ser lo menos colapsado posible, para que cuando llegue un niño deshidratado o un niño con una real emergencia, el médico esté disponible para atenderlo al 100%, ¿ok? Entonces a veces se nos llenan las emergencias de cositas que se pueden atender por consulta, que los pueden orientar su pediatra de cabecera, y someten al niño a largo tiempo de espera. Me imagino que todos ustedes deben tener una experiencia negativa en las emergencias, esperando, 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 cuando son manejo de consulta.